Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Buenas tardes, bienvenida a esta presentación. Le agradezco su presencia, estar conectado en sus hogares, en los distintos lugares donde ustedes se encuentran. Espero que puedan sacar provecho de lo que vamos a conversar hoy día. Se trata en el fondo de tener una conversación básicamente amena y lo más cercana posible en cuanto al lenguaje. Bueno, hoy tenemos frente a esta temática del comer por estrés tres grandes ideas que quiero presentarles. Una es el tema de la obesidad y las conductas alimentarias problemáticas. Me quiero detener ahí un poco para que ustedes tengan una idea de qué se trata esto. Luego vamos a identificar cuáles son las características principales del comer por estrés y finalmente vamos a hablar un poco, muy básicamente, pero dejar algunas ideas importantes de cómo se maneja el estrés en general en la vida diaria y cuáles son como las características principales que tienen las personas que tienen un buen bienestar psicológico, y ese bienestar se conecta, como sabemos, a esta capacidad de manejar las emociones negativas o lo que podríamos llamar más generalmente el estrés, ¿ya? Bien, respecto a la obesidad y las conductas alimentarias problemáticas, esta es una temática de alta relevancia, no solo en Chile, sino que en el mundo. Como ustedes saben, en general, América, ¿no es cierto?, América del Norte, América del Sur, Europa y algunos sectores de Asia, ¿verdad?, hay una epidemia que se asocia con los problemas de el sobrepeso y la obesidad. Esta epidemia en verdad ha tenido una progresión en el mundo que ha sido bastante identificable y que se ha ido acompañando en el fondo del desarrollo económico de los países. Y esto ha traído consigo en el fondo la aparición de una enorme cantidad de problemáticas asociadas a el aumento de peso de la población, ¿ya? No solo en hombres y mujeres en general, adultos, sino que también, y de mucha preocupación, ¿verdad?, en niños y niñas. Lo cierto entonces es que los problemas del sobrepeso y la obesidad en realidad afectan a nuestra población de manera muy relevante, una parte importante, y ya podríamos decir, lamentablemente, que lo normal, es decir, la gran cantidad en promedio de las personas en nuestro país tienen problemas de peso en algún punto de sus trayectorias del desarrollo, ¿ya? Y esto, como les digo, trae acompañado una serie de problemas de una gran cantidad de dimensiones. Obviamente los problemas médicos asociados, problemas cardiovasculares, etc. Pero también problemas de índole de salud mental, por ejemplo, y otra serie de problemas socioculturales en el fondo que se generan, por ejemplo, uno muy importante, el estigma que se genera en torno a los problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, se trata de una problemática que realmente tiene un impacto en nuestra vida diaria, que tiene un impacto en el devenir económico de una sociedad y tiene un impacto entonces en la sociedad en su conjunto, que yo diría que es tremendamente relevante y por eso es una preocupación a nivel mundial. Una de las características, ¿no es cierto?, que ha acompañado obviamente a esto que llamamos la epidemia de obesidad es un contexto, ¿ya? Y este contexto se llama el contexto obesogénico, que genera obesidad en el fondo, el contexto que genera obesidad. Y el contexto obesogénico en realidad es parte de la cultura, ¿no es cierto?, del consumo. La cultura del consumo, la verdad es que ha ido acompañando distintas dimensiones de nuestra vida y una de ellas es cómo nos relacionamos con los alimentos. Y los alimentos se han transformado en otro bien de consumo. Entonces, estamos sometidos, lamentablemente, a una serie de condiciones que lo que buscan es que la persona aumente su consumo, ¿no es cierto?, de alimentación. Por ejemplo, cómo yo ilumino un contexto donde la persona se está alimentando, hasta cómo yo le presento los alimentos que le vendo, cosas como la variedad, el surtido, elementos como el tamaño de los recipientes, los platos, las porciones, la cantidad de comida que la persona puede acceder, ¿verdad?, la forma en que las personas se relacionan con sus compras, ¿verdad?, y la manera en que culturalmente pensamos que es lo correcto, ¿verdad?, cuando se trata de comprar alimentos. Todo eso va generando un contexto que lo que hace finalmente es que favorece el consumo de las personas de alimentos más allá de sus necesidades, y esto es clave. La cultura del consumo intenta fomentar
esta dimensión más allá de lo que la persona necesita. Y entonces, cuando uno lo ve de esa manera, la verdad es que así como hoy en día la gente compra más camisas, más dispositivos electrónicos y una serie de elementos que no necesariamente necesita, también la gente consume más alimentos, ¿ya? Pero también sabemos que hay una conexión entre el comer, y en este caso la obesidad, y algunos aspectos de la salud mental. Todos tenemos esta idea de que, de alguna manera, los estados emocionales, los estados de ánimo, los sentimientos, los estados internos de una persona, afectivos, pueden conectarse finalmente con la alimentación. Cuando uno dice, por ejemplo, yo como cuando estoy contento o cuando estoy triste, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que, de alguna manera, los estados afectivos tienden a ligarse, a conectarse con la alimentación. Y esa conexión parece que también tiene que ver con cuando esta alimentación resulta ser problemática, ¿ya? Y eso es lo que yo me quiero dirigir hoy día, a lo que nosotros llamamos las conductas alimentarias problemáticas. ¿Por qué se llaman conductas alimentarias problemáticas? Porque en el mediano y largo plazo son conductas que terminan generando problemas, en este caso, de sobrepeso y obesidad, entre otras cosas, ¿ya? Y las conductas alimentarias problemáticas pueden ser muchas, pero básicamente se clasifican en 3 grandes grupos. En primer lugar está lo que llamamos la alimentación externa o circunstancial. La alimentación externa o circunstancial es cuando tú te alimentas no porque tienes un estado de hambre, no porque tienes una necesidad de comer, no porque en el fondo sea el horario en que tú comes generalmente, sino porque el contexto, ¿verdad?, te presenta o contiene o tiene, ¿verdad?, alimentos que aparecen en tu campo visual, que aparecen en tu experiencia, y tú, sin necesitarlo, sin quererlo, sin desearlo, te encuentras de pronto en un entorno que tiene muchos alimentos. Cuando una persona come frente a la presencia de alimentos, ¿ya?, uno dice, bueno, esa comida está alimentada por la circunstancia. Bueno, hay personas que son mucho más sensibles a lo que llamamos alimentación circunstancial. Entonces son personas que, por ejemplo, cuando están en una reunión, ¿verdad?, y en esa reunión alguien pasa con una bandeja y pasa con comida, y entonces esta persona no tiene hambre, no estaba pensando en comida, pero se encuentra de pronto con este alimento y la persona come. Hay personas, esto se ve muy bien en niños, por ejemplo, hay niños y niñas que les cuesta mucho no comer frente a la presencia de alimentos. Y cuando esta conducta es muy reiterativa, se repite mucho, entonces nosotros estamos hablando de una persona que tiene una sensibilidad que fomenta lo que llamamos alimentación externa, ¿ya? La alimentación emocional, en cambio, es una alimentación que tiene que ver con los cambios en los estados afectivos. Y esta alimentación, característicamente, se conecta, como les decía, con las emociones en general, pero en particular, y esto es muy importante, las emociones que más cantidad de alimentos generan, ¿verdad?, como problema, son las emociones negativas, ¿ya? Generalmente las emociones positivas, si bien están conectadas o se pueden conectar a la alimentación, generalmente se conectan con una alimentación más social. Las emociones negativas, en cambio, generan estos episodios de sobreingesta que algunas personas tienen, ¿verdad?, frente a estos estados negativos. Y es muy importante identificar que también no todas las emociones negativas producen sobreingesta. Por ejemplo, cuando una persona está triste, genuinamente triste, las personas rara vez comen en exceso. De hecho, una persona genuinamente triste suele comer poco, ¿ya? En cambio, la ansiedad, ¿ya?, es decir, este miedo a algo que va a ocurrir, miedo a una incertidumbre que estoy experimentando, miedo a algún elemento de mi experiencia que no puedo controlar, ¿ya? La ansiedad como emoción es una emoción que generalmente gatilla una alimentación por exceso, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Finalmente, la alimentación restringida es cuando tú, en el fondo, estás permanentemente preocupado de cosas como, por ejemplo, tu apariencia, tu peso, y entonces estás sometido a dietas muy frecuentemente, ¿ya? Esa alimentación restringida, y fíjense lo que les voy a decir aquí, paradójicamente, se correlaciona con episodios de sobreingesta posteriormente, ¿ya? Y entonces esto que llamamos alimentación emocional, que tiene que ver con las emociones, obviamente, y la alimentación restringida, esta necesidad de cuidarme, pero muchas veces romper esta dieta, forma lo que se llama el patrón dietante crónico,
personas que realizan dieta permanentemente, pero que bajo ciertas condiciones se sobrealimentan. En ese grupo de personas es que el comer por estrés es muy relevante. Y eso es un poco lo que voy a describir ahora, ¿ya? Cuando hablamos de comer por estrés, en realidad nos referimos a esta ingesta, como les decía, ¿no es cierto?, que se da en un contexto que podemos llamar afectivo, ¿verdad?, pero que básicamente alude a un entorno en el cual la persona experimenta ciertas emociones que son más de índole negativa principalmente, ¿ya? Y el estrés generalmente puede venir en muchos formatos. Hay un estrés que, por ejemplo, es temprano. Niños que viven en entornos con muchas carencias, por ejemplo, socioculturales. Niños que viven en entornos tempranos donde hay, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Niños que viven en un contexto donde hay una pérdida, por ejemplo, de un padre, de una madre, o hay relaciones familiares muy laxas, muy problemáticas, ¿no? Esos contextos tempranos, ¿verdad?, que donde el niño y la niña necesitan de alguna forma adaptarse, ¿ya?, y que eso genera constantemente emociones negativas, bueno, es un estrés que conforma, ¿verdad?, un contexto interpersonal donde este niño va desarrollando ciertas características. También tenemos lo que llamamos estrés crónico, un estrés que se prolonga en el tiempo y que entonces, más allá de lo que la persona realice, haga, piensa o sienta, generalmente esa experiencia sigue estando presente en su vida. Y también está el estrés agudo, es decir, algo que a uno le ocurre en un momento dado y que puede ser una experiencia muy específica, por ejemplo, tener que, no sé, dar un examen, tener que o vivir, ¿verdad?, la pérdida afectiva o vivir una desilusión amorosa, una discusión con una pareja, un problema con el jefe, qué sé yo. Cualquier experiencia, ¿no es cierto?, que genera un entorno donde tú tienes que de alguna manera adaptarte, enfrentarte, sobrellevar, superar una dificultad, bueno, eso es lo que nosotros llamamos una experiencia estresante. Hoy en día, obviamente, nos encontramos todavía en este contexto, ¿verdad?, que podemos llamar estresante y que ya tiene características de un estrés más prolongado, que es esta situación de pandemia, y no deja entonces de ser una situación en la cual el comer por estrés ha sido parte, ¿verdad?, de la preocupación de profesionales y de la gente, ¿ya?, que se dedique, ¿no es cierto?, información a este problema de comer bajo situaciones de estrés. En los estudios que se han realizado en distintos países se ha visto, por ejemplo, que la población en general ha tenido cambios en su alimentación y, por ejemplo, en Francia ya se indicó que en promedio ha habido un aumento de 2 a 3 kilos por persona en este periodo de pandemia. Entonces, sabemos que las experiencias, los contextos, en este caso un contexto que es un problema de salud pública, pero que básicamente, ¿no es cierto?, afecta a todas las dimensiones de nuestra vida diaria, desde lo económico hasta nuestra vida social. Imagínense todo lo que puede afectar esas dos grandes dimensiones. Entonces, en este contexto de hoy no es raro que el comer por estrés sea una experiencia que está presente en muchos hogares. Ahora, cuando uno habla de comer por estrés, evidentemente no está hablando de un problema de salud mental propiamente tal. Todas las personas podemos, en algún punto de nuestro desarrollo, de nuestra vida, tener esta experiencia de comer bajo una situación de estrés. De hecho, se han hecho montones de encuestas y, por ejemplo, en general, cuando una persona está estresada, el 60% de las personas aumenta su ingesta, ¿ya? Entonces, no es una experiencia que pudiéramos decir, mira, per se es algo malo, ¿ya? También se ha conectado esto con lo que se llama el comer por consuelo, es decir, buscar la comida, ¿verdad?, como una forma de alivianar, disminuir, manejar, ¿no es cierto?, estos estados emocionales negativos que yo puedo tener. Entonces, el comer por estrés es una experiencia normal que, si lo junto con lo que les digo ahora, en realidad parece ser que su efecto o su objetivo es lograr que la persona calme o de alguna manera disminuya su estado emocional negativo. En Chile, por ejemplo, nosotros hemos hecho un montón de estudios. Aquí hay un informe que hicimos hace unos años atrás que se llamaba el Informe Nacional de Conductas Alimentarias Problemáticas y de Obesidad, y encontramos que en realidad el comer por estrés estaba presente de norte a sur, que era más frecuente en personas de 20 a 26 años, pero muy importante, y fíjense en esto, también era una experiencia
muy intensa en personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Con esto lo que les quiero decir no es que el comer por estrés sea la causa de la obesidad y el sobrepeso en la población, pero probablemente tiene o juega un rol importante en este problema o en esta epidemia global, ¿verdad? Insisto, no es la causa, pero puede jugar un rol muy relevante. Cuando nosotros miramos en el fondo los factores que acompañan esto que llamamos comer por estrés, un factor importante es el peso, ¿ya? Cuando tú ves una progresión de una persona, uno ve que las progresiones pueden tener varias formas. Y una forma es esta, donde tú ves que la trayectoria se ve o se visualiza como un aumento progresivo del peso, de la adolescencia hacia la adultez, ¿verdad? Hacia un estado de sobrepeso. Por ejemplo, típicamente las personas cuando realizan estudios posteriores a la educación media y básica tienen cambios en el peso, ¿ya? Y luego después de los 30 años pueden volver a tener otros cambios de peso. Por ejemplo, casarse o entrar en una relación de pareja más estable es uno de los grandes predictores de aumento de peso, ¿ya? Entonces tú cuando ves una progresión de esa naturaleza, uno está básicamente frente a lo que se llama una obesidad por contexto obesogénico. Es decir, cuando vemos un aumento progresivo de peso, en realidad eso tiene que ver con el contexto. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar el patrón característico del comer por estrés o el comer por emocional, tiene otra forma, y esa forma es un patrón oscilatorio, ¿ya? La persona va aumentando de peso, pero no gradualmente, como tú observas en los cambios asociados al contexto, sino que lo va haciendo con altos y bajos. Y estos altos y bajos van en promedio llevándote hacia un problema de sobrepeso y obesidad, ¿ya? Característicamente, esos altos y bajos tienen que ver con estos dos tipos de conducta. Una, la restricción, donde la persona pasa por periodos donde si tú hablas con la persona, ella te dice, mira, yo ahora estoy cuidándome, estoy a dieta o estoy comiendo de esta manera, estoy haciendo ejercicio. Y la persona aparece en un estado como de control de su vida. Pero en otros periodos, la persona te refiere otra cosa, te dice, yo no me siento tan bien conmigo mismo en este momento y de alguna manera las cosas no andan bien. Y en este periodo, si tú entrevistas a la persona te dice que no controla del todo bien su alimentación y tiene estos episodios de atracón o sobreingesta, ¿ya? Entonces, restricción y atracón o sobreingesta son los patrones característicos de esto que llamamos comer por estrés. Ahora, esto es súper interesante porque en el fondo, cuando yo lo veo de esta manera, yo me doy cuenta que en el fondo aquí hay una alternancia entre conductas problemáticas. Por un lado, las restrictivas, ¿verdad? La dieta, la preocupación por la alimentación, y por otro lado, la alimentación emocional, la sobreingesta, ¿verdad? En contextos en el cual la persona, y aquí viene el punto, experimenta ciertos estados emocionales. Pero si yo soy un poco más estratégico y ahora miro a la persona en su trayectoria de vida, yo me doy cuenta que esto generalmente no parte ni en la adultez ni en etapas tardías del desarrollo. Esto generalmente está conectado con experiencias tempranas y eso es muy importante. En general, el estrés crónico o agudo durante la niñez o el desarrollo temprano, ¿verdad?, se conecta más con estos patrones oscilatorios, ¿ya? Es decir, tú usualmente cuando entrevistas a una persona o si tú mismo analizas tu propia vida, generalmente este patrón de sensibilidad al estrés se conecta con experiencias de estrés crónico temprano, en el cual la persona a temprana edad, ya, por ejemplo, 10, 15 años incluso, pero más frecuentemente antes de la adolescencia, ha experimentado, ¿verdad?, problemas, ya sea en su contexto familiar, escolar, qué sé yo, que le ha sido difícil de alguna manera asimilar o sobrellevar. Y cuando esto se instala en esa etapa temprana del desarrollo, después, cada vez que la persona tiene estrés o periodos de estrés, tú ves que ese periodo de estrés se correlaciona con la sobreingesta. Cuando la persona quiere ganar control de esa experiencia estresante, aparece la conducta restrictiva. Es decir, la persona se limita a través de dieta u otras actividades, en el fondo, que se llaman compensatorias. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo aquí es una forma de lidiar contra la adversidad,
una forma de lidiar contra las emociones negativas que se instala tempranamente. Eso es el comer por estrés. Una vez establecidos los patrones de regulación, se estabilizan como formas permanentes de afrontamiento. Entonces, cuando tú ves esto en una persona, no es un trastorno de salud mental, es una forma de enfrentar las experiencias adversas, estresantes en la vida, ¿ya? Es un estilo de afrontamiento, ¿ya? Bueno, ¿cómo identifico yo esto en otros patrones? Se han hecho varios estudios. Aquí hay un estudio que se trató de averiguar qué tipo de alimentos come la gente que come por estrés, ¿ya? Claro, uno tendría a pensar que la gente estresada come cosas selectivamente, ¿ya? Entonces, claro, la gente come, por ejemplo, más comida dulce o más comida salada. Y lo que se vio que en general la gente que tiene estos patrones que llevan a sobrepeso y obesidad son personas que cuando tienen estrés, fíjense lo que les voy a decir, no son tan selectivas. Todas las personas cuando tenemos estrés podemos comer un poquito más. Y en ese punto, las personas, por ejemplo, pueden ser selectivas, pueden comer comida dulce, a otros les gusta más la comida salada. Pero las personas que tienen este patrón de regulación por estrés tienden a comer de todo cuando tienen estrés, o sea, salado, dulce, no tienen como un patrón selectivo. Es importante decir ahí, como dice este estudio, y en varios estudios que se han realizado, y esto es importante, nadie tendió a comer comida saludable cuando estaba estresado, eso es importante. Bueno, en este mismo estudio que yo les mencionaba anteriormente, vimos que las experiencias estresantes, ¿no es cierto?, que llevan al comer por estrés y que llevan después al problema del sobrepeso y obesidad, en realidad se conectan con características personales. ¿Qué características principalmente? Bueno, estos patrones que yo les dije de sensibilidad al estrés. La sensibilidad al estrés es algo que se desarrolla o, en algunos casos, que no vamos a entrar en profundidad hoy día, también puede estar conectado con factores congénitos, es decir, personas que de alguna manera en el nacimiento ya tienen ciertas características que lo hacen mucho más sensibles a lo que llamamos experiencias estresantes. Bien, en conclusión, el comer por estrés puede ser una causa, ¿no es cierto?, una trayectoria para la condición médica de obesidad. Insisto, no es la única forma de desarrollar problemas de sobrepeso y obesidad, pero claramente lo que los estudios muestran es que si hay una vía conectada con la afectividad y lo psicológico, por así llamarlo, o que tiene esta forma, ¿ya?, y que entonces lleva hacia esos problemas. Entonces, cuando decimos que la condición médica de obesidad es una condición multicausada, lo es, claro, pero dentro de las múltiples causas hay algunas que son relevantes en el sentido de que pueden ser un potente motor de desarrollo de este problema. Y uno de ellos es este que hemos estado tratando hoy, ¿ya? Bueno, ¿cómo manejamos el estrés? En realidad, el manejo del estrés es una cosa bien interesante y que daría para, en realidad, un curso completo, ¿verdad?, de cómo llegar a una buena capacidad de manejar las emociones en general, ¿ya? El estrés per se, en el fondo, es una experiencia que es desafiante, es una experiencia que de alguna manera te impulsa, ¿verdad?, a resolver o superar una dificultad, una adversidad o un contexto. Y la experiencia, ¿no es cierto?, de estrés genera lo que se llama como una especie de curva en la cual efectivamente cuando tú tienes poco estrés o poco desafío, las personas en realidad tienen poca implicancia con lo que hacen. Cuando tú tienes un exceso de estrés, ¿verdad?, las personas pueden tener una incapacidad de reaccionar incluso, ¿verdad?, hasta generar lo que se llama el estrés tóxico, ¿ya? Pero también hay un estrés que puede ser óptimo, es decir, hay un estrés, por ejemplo, que a ti te dicen, no sé, para tener este trabajo tienes que tener estas características y tú dices, bueno, voy a tratar de, me falta un poco para tener esas capacidades, entonces voy a tratar de entrenarme y estudiar estas competencias para lograr tener estas características que ese trabajo... Bueno, ahí tú, de alguna manera, tienes un estresor, pero ese estresor genera un nivel de actividad y de resolución que podemos decir es más bien óptimo, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que se trata aquí no es de no tener estrés. En el fondo, lo que se trata aquí es lo que algunos autores llaman tener una higiene del estrés, que significa, de alguna manera, ir limpiando esas experiencias estresantes de tal forma que no generen esta experiencia que se llama estrés tóxico, ¿ya? Y frente a eso hay un montón de
formas y métodos y en realidad, como les digo, da para una conversación muy larga. Pero hay una idea que a mí siempre me gusta y que la he presentado en otras instancias, ¿verdad? A propósito de esta situación de coronavirus, ¿verdad? Que es la aproximación de Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, con quien yo tuve la oportunidad de estudiar, y su grupo de investigación ha ido desarrollando muchas ideas respecto de cómo las personas logran un bienestar a lo largo de su vida, ¿ya? Y este bienestar está muy conectado con lo que les dije anteriormente, lo que llamamos la higiene del estrés. Y en ese grupo se han identificado 4 factores que son característicos de las personas que tienen un bienestar psicológico a lo largo de su ciclo vital, ¿ya? Y estos 4 elementos, si bien no son, como les dije, una receta, son ideas que de alguna manera te permiten a ti buscar formas de favorecer grandes capacidades de regulación, más que ser una receta específica, ¿ya? Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, lo primero es la conexión interpersonal. Sabemos que uno de los factores promotores y protectores de la salud mental y de la salud en general es el sentirse conectado con otros emocionalmente. Entonces las personas que son capaces de cultivar relaciones interpersonales satisfactorias, ¿verdad?, heterogéneas y amplias, son personas que logran tener un mayor bienestar a lo largo de su vida, ¿ya? Sentirse en conexión con otros es uno de los grandes factores que nosotros debemos tratar de favorecer en nuestras vidas, ¿ya? Luego hay 2 elementos que son como extremos de una balanza, ¿ya?, que uno tiene que tratar de mantener equilibrados el uno con el otro. Y me refiero al aquí y ahora y al propósito, ¿ya? Y el aquí y ahora es cuando tú, de alguna manera, te preocupas en tu vida diaria de tener experiencias positivas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir reconfortado o reconfortada, que de alguna manera se vinculan con cosas que a ti te resultan agradables, ¿ya? Cuando uno es capaz de darse el tiempo para vivir cosas agradables en el día a día, uno, aunque sean cosas que no tienen ningún objetivo más allá de sentirse bien, uno está de alguna manera eliminando, disminuyendo esto que llamamos experiencias estresantes. El conectarse con el aquí y ahora es una de las grandes fuentes de regulación emocional. Por eso que todas las prácticas meditativas, por ejemplo, en todas sus formas, tienen grandes efectos en la salud mental y en la salud física. Porque en general las prácticas meditativas te hacen conectarte con el aquí y ahora de manera sistemática, ¿ya? El otro elemento de esta balanza es el propósito. Uno no puede vivir tampoco pegado al aquí y ahora. Uno tiene que tener un objetivo en la vida. Las personas que tienen objetivos de largo plazo tienen mejores niveles de regulación de su afectividad y en general una vida más satisfactoria. Eso es muy interesante porque más allá de que yo tenga un presente positivo o negativo en el aquí y ahora, también es importante que yo logre visualizar hacia dónde quiero ir, hacia dónde me quiero movilizar, qué quiero hacer con mi vida. Es súper interesante y esto es quizás uno de los hallazgos en psicología más impactantes de todos los tiempos. Es que cuando se ha hecho estudio de longevidad, uno de los factores que más explica cuántos años vive una persona, fíjense en esto, no es un factor, una variable que uno pudiera decir biológica, es justamente la propositividad que esa persona tiene respecto de su vida, cuán capaz es de hacer estos proyectos de largo plazo. Y las personas que tienen proyectos de largo plazo más definidos, más estructurados y más conscientes, son las personas que viven más. Eso es muy interesante. Bueno, tener un propósito es otro de los elementos que nos ayudan a la higiene del estrés en la medida que nos mantienen conectados a algo que nos da una dirección, que nos fortalece en los momentos difíciles, por ejemplo, porque yo sé que tengo que ir hacia ese objetivo. Y finalmente, y muy importante, es que todos los seres humanos, para tener una capacidad de estar bien con uno mismo, pero también con estar bien con los demás, tenemos que tener un hábito de conectarnos con nosotros mismos y autoobservarnos, de alguna manera aumentar nuestra capacidad de mirarnos y comprender
quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde queremos ir, o sea, es decir, hacer conscientes nuestros propósitos, hacer conscientes hacia dónde queremos ir y de alguna manera aprender a mirarnos. La autoconciencia, la capacidad de mirarse a uno mismo, es una fuente también de regulación muy importante y de bienestar en el largo plazo. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.